Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional. Reciban un saludo de parte de la Fraternidad IFA de las Américas. Le damos la bienvenida a su podcast dimensional. El día de hoy, muy especial para mí personalmente, porque contamos con un invitado súper especial para mí, el señor Alfredo Correia, Omochun, Oba Oriate, Ochun Koyimi. El señor Alfredo está desde Venezuela, vive en la ciudad de Caracas, y el señor Alfredo Correia es mi padrino de Odó. Fue quien me raspó, fue mi Oriate hace 30 años cuando me iniciaron en Obatalá. Es un honor y un súper orgullo poderlo tener, verlo de nuevo después de 30 años, no, 29 años que lo vi personalmente la última vez. Entonces vamos a tener un conversatorio súper familiar. Padrino, bienvenido, estás en tu casa. Gracias, Heriberto, gracias. La verdad que agradecido con Dios que por lo menos nos pudo reunir. Fue muy grato el volver a encontrarte pues, después de tantos años. Porque déjame decirte, el primer santo que yo raspé en mi vida fuera de Caracas, fuera de mi casa, ¿viste tú? Qué bueno. Así mismo es, así. Gracias, padrino. Mira, padrino, el día de hoy, por tu trayectoria, por tus años de iniciado y sobre todo los años de experiencia que tienes como Oriate en Venezuela, creo que debes estar en los 30 y largos de Ocha, si no me equivoco. Casi 40 años ya tienes de Ocha, de iniciado en Ochun. 38 cumplido en septiembre de este año. 38 añitos, se dice fácil, mucha agua ha caído. Mira, padrino, quisiera, por favor, primero nos hicieras una pequeña introducción de tus inicios, quién te inició, por qué llegaste a la religión, brevemente. Hace 38 años, por casualidad de la vida, y a través de lo que uno siempre dice, a través de las novias, en uno de esos desesperos y esos arrebates, terminé llegando con una novia a casa de mi madrina, que me puso collares. Mi madrina fue una señora, hija de Abelardo Hernández, que me puso collares, se llamaba Amanda Áñez, me puso collares, y empecé mi senda, sin haber pasado por ningún lado, sin haber pasado por espiritismo, sin haber conocido absolutamente nada esotérico. Simple y llanamente me puse los collares y me gustó. Poquito tiempo después, conozco a un señor llamado Luis Castañeda, que era un bárbaro con un caracol en la mano. Comentaba siempre que mi padrino solamente sacaba una letra y después te desnudaba completo con nombre y apellido. Y hice muy buenas migas con ese señor. Ese señor me hizo a mí Ochun. El señor Luis Castañeda Ochagüeye, cubano. Ya, ¿cómo se llama? Ibaé. Y yo ponía un señor llamado Miguel Ayala, que tenía hecho Ochun, también muy conocido en Venezuela. Fueron mis dos padrinos míos. Fue un señor llamado Yaoñi. Como ustedes entienden, siempre digo fue porque no tengo la dicha de tener mis padrinos al lado, ni tener mi Oba de Ordó, ya todos fallecidos. Mis inicios fueron eso, o sea, el siempre aprender al lado de los padrinos, que a veces es lo que uno critica ahora, porque dice que ahora la gente se hace, los bases se hacen, todos se hacen a través de ceremonias, a través de libros, a través de lo que leo en internet, y a nosotros nos costó muchísimo, porque para nosotros había que andar con un Oriate llevándole el maletín, como siempre decía yo, manejando, llevando, estando, pero eso dio el tiempo de estar aquí. Yo tengo ya 38 años, 30 raspando, yo nunca ni siquiera hice mi primer santo antes de cumplir los 5 años, porque siempre dije que uno tenía que aprender para que el día que uno tuviera un ahijado, uno supiera qué hacer con él. Mis padrinos, Miguel tendría como 15 años de santo, y mi padrino tendría como 17, 18 años de santo cuando me hicieron. Tuve muy buena escuela, tuve mucha buena escuela
en cuanto al respeto de las cosas, el respeto del ángel de la guarda de los padrinos, cosa que ahora no se ve. El bendito cuento del plato, coco y velas, que ¿para qué se pone eso? Eso tiene su magia, como decimos. Porque la religión es una magia, simplemente es una magia que nos permite vivir y que nos permite vivir bien siendo personas morales, que podamos entregar lo bueno que uno puede dar pues dentro de la religión. Y así me he mantenido fiel a mis inicios, fiel a mis conocimientos desde un principio de las cosas, desde que empecé en este negocio, pues en esta cuestión. Y tratando de aprender todo el tiempo, siempre oyendo de los demás, porque siempre he dicho que hasta el muy chiquitico, el muy menor, siempre le deja una enseñanza a uno, y esa enseñanza es después da a los demás que vienen. Eso es más o menos lo que son los Entendido. inicios de la vida de uno. Entendido. Te hago una pregunta. Hace 38 años, cuando fuiste iniciado, retrocedemos, pero inmediatamente hacemos un flash y nos ponemos en el presente. Como te dije, mucha agua ha caído. Pero básicamente, si yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre la hocha que conociste hace 38 años con la hocha que se practica hoy en día? Hablemos de Venezuela, que tú vives en Venezuela. De arrancada, o sea, tengo que ir a los inicios, pues cuando yo me hice santo en Venezuela, era muy poca gente la que se hacía aquí. Casi todos los santos venían de Miami. Y de Miami estamos hablando de la gente que había salido de Cuba hacia Miami, sobre todo por los Marieles, y que llegaron a Venezuela buscando, pues, vida. La religión ha cambiado muchísimo. Y siempre he dicho que todas las religiones deben evolucionar. También lo pienso de esa manera. También pienso que no es estático. La religión católica hace 50 años se daba en latín y no se hacían cantos y solamente era el cura quien lo hacía. Ahora tú vas a una misa un día domingo y la gente canta con guitarra y cómo se llama, y las oraciones siendo las mismas, la misma liturgia ha cambiado porque se ha hecho más, no me gusta la palabra moderna, pero sí se ha hecho más ligera, pues, para poderla comprender. Lo mismo ha pasado en la ocha, lo mismo ha pasado en la religión. Ha ido evolucionando. Lo único malo es que ha ido evolucionando sin respeto, el respeto hacia los mayores. Y hablo de Venezuela, aunque yo he salido mucho del país, yo he raspado mucho afuera, en Dominicana, yo he raspado en Chile, en Perú, en Colombia, pero siempre vuelvo a lo que son mis raíces porque este es mi banco, esta es mi puerta, mi Ochún y mi templo está aquí. Ha cambiado mucho porque hay mucha gente sapiente que sabe tanto que no sabe nada, que habla tanto que lo que habla es basura. Y hay mucho invento aquí. El sincretismo que hubo entre la religión yoruba tradicional y los cubanos fue lo que pasó en Venezuela. Aquí reunieron muchas cosas entre lo que fue el espiritismo y la religión como religión yoruba. Esto, como se llama, ha traído que con el tiempo y el devenir de las cosas se han cambiado muchas cosas, aparte que la modernidad de lo que tiene que ver con el internet, con las redes sociales, con todo esto. Ahorita tú vas a TikTok y te consigues a 40 personas hablando de caracol, a 40 personas hablando de ceremonia, cosas en las que no estoy de acuerdo, porque la primera magia que tiene esta religión es lo secreto que debe tener eso. Siempre me acuerdo esto de los ñáñigos en Cuba, que no le decían nada a nadie. Bueno, todo ha ido cambiando, todo ha ido, yo no sé si para bien o para mal, pero ha ido cambiando en cuanto a la conciencia de la religión y en cuanto a lo que tiene que ver con el respeto que tiene que haber con los mayores. En las sociedades yorubas viejas, el más viejo era el más respetado. Ahora resulta ser que el más viejo ahora, en mi religión, sobre todo en Venezuela, el más viejo es el más loco. Y entonces los jovencitos que han tomado la religión como una moda, pues nada, han dicho que en mi casa se hace así y de esa manera yo lo hago. Yo pienso que no. Yo pienso que yo hago las cosas como las hacía Luis Castañeda hace 40 años y hago las cosas como lo hacía
Miguel Ayala o Calanqué hace 40 años. Y no me ha ido mal, a Dios gracias. Y he tratado de inculcar eso. He tratado de enseñar como me enseñaron a mí. A Dios gracias tuve muy buenos maestros, aparte de mis padrinos. Y caminar, porque siempre pienso que esto es una religión, pero todo aquel que está dentro de esta religión es elegido. Yo no pagué un santo, yo pagué un derecho, pero llegué ahí porque mi ángel de la guarda me llevó. Ahora todo el mundo tiene mano brula, ahora todo el mundo tiene santo hecho, ahora todo el mundo tiene santo ardimú, pero nadie sabe para qué lo tiene. Entonces, ese es el gran peligro de esta religión. Se ha migrado mucho, se ha degenerado mucho en cuanto a lo que tiene que ver con respeto. Lo demás, pues nada, todo evoluciona. Pero el respeto, sobre todo, importante. Aquí se acabó el que tengo que ir a casa de mi padrino con un plato, 2 cocos y 2 velas, a decirle que yo estoy cumpliendo años para que él venga a mi casa, a coger 4 pedazos de coco y le digo, Ochun, mira, el señor este está cumpliendo tanto tiempo de santo. O se ha acabado el hecho de que el padrino vaya a visitar a su ahijado, porque siempre la mente se pelea. Aquí todo el mundo se pelea por las cabezas. Y siempre pienso que lo malo de todo es el dinero que se paga en derecho. Todo el mundo pelea por los derechos que los demás pagan. Y a veces, siempre lo comento, a veces la gente me comenta como hereje, pero yo pienso que el padrino debe estar ahí con el ahijado toda la vida. Y a Dios gracias, tuve con mis 2 padrinos hasta sus últimos días, con mi yumbona hasta el día que murió al pie de su cama, porque fue buen padrino, me enseñó, me quiso y yo amé a mi padrino. Así que esa es la religión y eso es lo que debería hacer, cosa que no cumplimos ninguno. Aquí pensamos que porque tenemos 20, 30 santos hechos, sabemos más que padrino. Padrino siempre va a saber más que uno. Simple y llanamente es así. Básicamente, en Venezuela ha pasado mucho, hay muchísima gente loqueando. Bueno, chicos, aquí hay gente que dice que tiene santo hecho y no tiene santo hecho. Yo siempre hablo a través de mis experiencias, mis 38 años viendo cosas, pues, ¿me entiendes? Y siempre trato de retirarme porque después dicen que yo hablo mucho. Mira, padrino, con respecto a tu herramienta principal como Oriate, no diciendo que sea más importante que la demás, es un conjunto de praxis que tú como Oriate tienes, pero tu interacción con los oriches a través del Eridilogún, del caracol. Quisiera que por favor habláramos, perdón, ¿quieres decirme algo? No, te estoy oyendo. Yo quisiera que habláramos sobre este tema. ¿Basado en qué? Yo por lo menos, luego de iniciado en OSHA, estuve 3 años aprendiendo de caracol. Trabajé como consultante del Eridogún, más no trabajé como oloriza o santero en ninguna ceremonia, ni tuve ahijados de ningún tipo. Atendía gente con el caracol y hacía el bus. Hasta ahí llegué yo. Aprendí un caracol que se manejaba en esa época, hace 30 años, que es totalmente distinto a lo que estoy viendo hoy. Distinto en lo que veo en las redes sociales, lo que hablan y lo que comentan. Por ejemplo, hay un grupo de personas que piensan que el utilizar la palabra tonti es un disparate, que eso es nuevo y que nunca se usó. Pues yo recuerdo en mitad usted decía tonti hace 30 años. ¿Sí o no? Sí, es verdad. ¿Lo sigues diciendo? Lo que pasa es que lo que volvemos al principio, Heriberto, es que esto se desarrolla. O sea, la religión no es estática, siempre se desarrolla. Porque si vamos al principio de las cosas, el Dilogún no debería tener un caracol compuesto, no debería tener 2 tiradas, debería tener una sola tirada. Lo que pasa es que el tiempo, el devenir de la religión ha hecho que las cosas hayan cambiado. Y no te estoy hablando de los años 90, te estoy hablando del 48, del 50 en Cuba, cuando la religión en sí llega y termina de llegar a la isla, ojo, con la idea de expandirse en la tierra. Siempre he dicho que hubo muchas situaciones en Cuba
que cambiaron la religión, esos órdenes compuestos. Y esto es un trabajo de sobrevivencia, esto es un sobrevivir. ¿Por qué? Porque a Pilar Fresneda, a Mamón Serrat, a toda esa gente fueron los que cambiaron, y lo cambiaron a través de algo que se llamaba concilio, cabildos, que era simple y llanamente la reunión de gente para cambiar las reglas de la religión. Yo recuerdo que en un principio, mucho tiempo, hablaba con don Pedro el Sagüero, persona que, o sea, del que aprendí muchísimas cosas. No era mi padrino, pero era un señor que decía que uno tenía con qué. Él decía que en un principio la gente hacía pata y cabeza, como se hacía en África. Y terminamos haciendo santos con 5 y 6 deidades en las manos de cada quien, haciendo lo que llamaban 8. Siempre pongo como un símil, ¿no? Siempre pongo el símil de las caravanas aquellas de gitanos. Ellos iban por los pueblos haciendo santos, y de ahí viene la cuestión con el babalao, por qué el babalao mata, por qué nace el cuchillo de santero, que hay gente que dice que es mentira. O sea, todo ese tipo de cosas salieron de esas renovaciones, de esas cosas que le fueron poniendo a la religión para que la religión subsistiera. Igualito como la religión deja de llamarse Yoruba y se empieza a llamar santería a través del sincretismo. ¿Cuál era el sincretismo? De los santos católicos con los santos Yoruba. Entonces todo esto viene dando. Cuando hablamos de este tonti, cuando hablamos de esto, tú te encuentras que a veces en una estera por oído, dice Babayope, y Babayope no existe en Caracol. En Caracol es Eyonli, tonti, Eyonli. Pero llega un momento que lo manejas tanto que dice Babayope o dice Eyonle Meye. Y decimos que los meyes solamente existen en Ifá, pero volvemos a lo que es la esencia. El caracol es caracol llamado tonti o llamado meye, porque yo quiero explicar esto, pues. Ifá es escrito, Ifá es un libro, Ifá todo lo escribieron, pero el caracol no. El caracol se aprendió oyendo a las viejas, oyendo a los viejos tirando caracol, oyéndole refranes, oyéndole cosas. Que eso es lo que ha cambiado ahora. Ahora uno tiene un librito que se copió de unos libros de Ifá con unos refranes y por ahí hace los itases, que es la herramienta fundamental de esto. Pero es lo que te decía en un principio, la religión ha ido evolucionando y al haber ido evolucionando, pues ha cambiado muchísimas cosas. Si nos vamos al principio de las cosas, todos estamos fallando. Si nos vamos al final de las cosas, todos estamos fallando. Pero entonces, por eso te digo, a veces la gente me dice, sí, pero es que hay que entender que los tiempos han cambiado y eso es lo que se habla. El tonti, el meji sigue siendo el mismo caracol porque, ojo, voy a lo de Ifá escrito. El babalao lee su libro. El caracolero, el de la consulta, el del Itán, siempre anda con un muerto pegado. Y ese muerto es el que termina de decirle las cosas a uno. Porque hay cosas, y a mí me ha pasado muchísimo en los itases, donde estoy leyendo un signo, estoy desarrollando un signo, de repente se me ocurre decirle que, no sé, que tiene que tener cuidado con un carro que se le va a venir encima, y eso no lo dice el signo. Y ojo, acuérdate que, y tú lo sabes, Itá se da, Itá no se pela. Pero es eso. Digo que es más la forma de manejar tu muerto, como los llamamos algunos, el maestro elevado, los grandes. Eso es cuestión de manejarlo con ese caracol. Por eso es que no me voy nunca mucho a cómo se llama el signo, o a cómo lo dice, o a cómo lo presenta en la estera, sino a cómo lo presenta el caracolero que está ahí. Ojo, el babalao es totalmente distinto. Él sí tiene que hablar sueco, como tiene que hablarlo, y tiene que llamarle a sus signos como están. Yo sé de mi caracol, ahí sí nos agarramos. Pero Ifá, porque no he querido contaminar una cosa con la otra. Con el caracol he hecho muchísimos itazos. Puedes imaginar en 30 años, 35 años que tengo tirando caracol. Entonces, no me baso mucho en lo que dice el caracol. Me baso más bien en la forma de desarrollarlo, que es el grave problema que hay con los muchachos ahora. No quiero hablar mal, pero con aquellos que no se han formado bien,
que simple y llanamente les viene un ofun, tonti, ofun, un estéril y no hayan que hacer con él, no hayan como marcarle voz, no hayan como limpiarlo, no hayan que hacerlo, porque el caracol, cuando viene a la estera, sobre todo en Itá, viene con todas sus cargas negativas y positivas, y hay que saberlo manejar. Quiere decir, según lo que estoy entendiendo, como decimos nosotros, IFA se adapta a los tiempos que vive, no a los tiempos de donde viene, sino a los que va llegando. Él se va adaptando. Quiere decir que los orichas, dentro del cambio que ha vivido la regla de Ocha afrocubana, ellos han tenido que adaptarse a cómo piense el que está en la estera lanzando el caracol para apoyarlo en el signo combinado, compuesto, para hablarles de esa manera. Es que yo, Pregunto. eso lo llamo yo sobrevivir, no siquiera adaptar, es sobrevivir, porque si tú hablas en un signo donde dice, usted no puede, no sé, arroparse con una cobija de rayas, como hay signos que lo dicen, yo tengo libros ahí que uno nunca cree en ellos porque nunca son adaptados, tú no puedes traerlo a pleno año 2024. Hay cosas que tienes que manejar. Por eso también digo que el italiano, el que maneja Caracol, tiene que tener un nivel cultural muy alto para poderlo hacer. Entonces yo digo que es cuestión de sobrevivencia. Pero lo básico y lo primordial del asunto es el manejo de ese caracol y el poder dar consejos para que a la gente le vaya bien. Porque si tú vas a estar mitad diciendo que todo te va a ir tan mal, ¿para qué me dices santo entonces? Es cuestión de conseguir soluciones. No solamente lo malo lo que habla el caracol, hay que hablar porque era lo que decía, porque acuérdate que Ocherdi que te dice, es vos para nacer y es vos para morir. Y ahí nacen todas las cosas. Entonces digo que es cuestión de sobrevivencia. Llámese como se llámese. Nos hemos ido adaptando. Porque si nos vamos a lo que es la Umbanda, si nos vamos a Brasil, es también regla de Ocha. Solamente que adaptada a su forma de vida. Si nos vamos a lo que es el palo, a lo que es el vudú, son reglas de Ocha, son troncos comunes que de una manera u otra se han desarrollado. ¿Qué es lo que pasó? Pienso yo, ojo, todo esto lo estoy viendo desde la perspectiva de mi vista, no a la de los demás. ¿Qué fue lo que pasó con la esclavitud? La esclavitud llega a Cuba simple y llanamente para poder sobrevivir como religioso. Pero la esclavitud que llegó a Estados Unidos no sobrevivió. Porque yo no veo este tipo de movimientos en Estados Unidos. Porque eran más duros los dueños de los esclavos en Estados Unidos como lo eran en Cuba, o sea, donde llegó la esclavitud a Haití, a la República Dominicana, era como que era más liberal el dueño del esclavo. Pero esta cultura en Estados Unidos se perdió y la de nosotros se ha desarrollado por toda Latinoamérica. Y Cuba ha sido la culpable de que se haya desarrollado en todo lo que es Latinoamérica, porque Cuba es el nacimiento de las cosas, aunque sean transversadas. Ojo, siempre pongo eso, o sea, pongo eso de primero. Pues. ¿Por qué? Porque la esclavitud trajo a Cuba IFA, trajo Ocha a través de la esclavitud. Pero ojo, en Cuba la modificamos. Porque si cuando empezamos a ver tradicional y vemos la santería de la diáspora no son iguales. Aunque básicamente sea un tronco común. Recuerda que estoy diciendo que todo bajo mi perspectiva. Los demás pueden decir lo que quieran. Claro, correctamente, y es muy respetable tu criterio. Tú tienes la ventaja que tú pudiste ver el antes de cuando te iniciaron, en esos días, cómo tus padrinos manejaban el caracol, que ambos lo utilizaban, sabían cómo utilizarlo, aprendiste de ellos y ver lo que está sucediendo hoy y puedes hablar de esta manera por tu experiencia. Ahora, las nuevas generaciones no tuvieron ese antes, tienen el presente o el de ayer. No, tienen el internet, que ese ha sido lo que ha terminado de echar a perder las cosas o las ha arreglado, desde el punto de vista y la perspectiva de cada quien. Pero es que yo recuerdo que yo aprendí caracol mamándome
todos los hitaces de un señor llamado Gilberto Carrasco Banyoco, mamándome los hitaces de un señor llamado Ojunrelecun, Esteban Pérez, mamándome los hitaces. Yo me sentaba con una libretica al lado de mi padrino a oír, porque no había nada escrito y no había internet. Entonces tenías que aprender de esa manera, no te quedaba de otra manera. Y aprovechaba cuando de repente venía Abelardo Hernández o Chunfunqué de Miami a hacer cualquier cosa, entonces tú veías que yo limpiaba, y yo le prendía los cigarrillos. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba aprender. Cuando venía Chiqui Valdés, y después vi las cosas que ellos fueron evolucionando y haciendo, porque no te creas que es que ellos se quedaron en el ABC, ellos también evolucionaron. Lo que pasa es que, acuérdate que el tiempo de vida de uno es efímero en este plano de la Tierra. Pasa que entonces esa gente quedó como que afuera del asunto y quedamos muy pocos pegados al Caracol viejo y ahora nos encontramos con Caracol. Chicos, mira, ahí han pasado cosas en mitad, Heriberto, de que yo estoy leyendo el Caracol, tratando de traducir lo que el igual está diciendo, y el Yabo me dice, eso no es así. El Yabo, ¿te acuerdas cuando tú te hiciste santo que uno decía, Yabo no habla? Correcto. Y recuerdo que, ¿cómo se llama? Y recuerdo que en tu santo, con tu padrino Iniciarte, tuve mis agarrones también. Pero ojo, son cuestiones de poder aprender, porque de todo el mundo se aprende, de todo el mundo se hace. Correcto, correcto, ciertamente. ¿Cómo puedo yo hoy en día, y quiero que me des la clave tuya para sobrellevar este asunto de evitar que te vean como te ven a ti, el hereje, que no me vean a mí, no quiero que me vean como el enemigo, pero sí me gustaría que nos vieran como el que quiere traer un mensaje de que hay pasado que se debe mirar para ver de dónde venimos, por dónde transitaron nuestros mayores hasta donde llegamos hoy y hacer una comparativa, retomar lo que se ha ido perdiendo para mantener el legado, porque nuestra religión es ancestral. Nosotros sin el H de los mayores no somos nada. Si a mí, usted y mi madrina y mi yubona, que en paz descanse, no me ponen el H, no tengo hecho batalá. Claro. ¿Entiendes? Entonces, con este transitar de la juventud, de las nuevas generaciones, de que por saber tres cosas, tres cantos, tres rezos, ya son oriaté, nadie los enseñó, nadie les entregó navaja para que rasparan, nadie les hizo un examen, se autonombran. Me parece que no está bien. Y como siempre digo, es un llamado. Si me quieres escuchar y de algo te sirven estos consejos, tómalo. Si no, simplemente desliza o pasa la página y ya. No nos ve, no nos escuche más. Pero pienso yo que aunque tú me digas que la religión ha evolucionado, porque no solo la ocha, y fa de igual manera, y fa se adapta a donde va llegando, en la era, en fecha, en tiempo, espacio. Y fa se adaptó, por ejemplo, que en España no hay la vegetación que hay en América. Lógico. Y a mí me ha tocado trabajar IFA en España y hemos tenido que hacer magia con las plantas para poder hacer un osain, por ejemplo. Entonces, me gustaría que de alguna manera usted como mayor, no que imponga, pero dé un mensaje. En que es un problema de raíz, es un problema que no viene de ahorita, es un problema que viene de hace mucho rato. ¿Sabes por qué? Porque hemos hecho santos a gente que con el tiempo se han convertido en mercaderes de la religión. Y lo primero que te dicen es, bueno, primero déjame hacerte una acotación. Cuando yo me hice santo éramos 14 yaboces en Caracas. Y los 14 yaboces nos conocíamos. Y todos los padrinos se conocían. Y el día que tú veías un yabo a las 6 de la tarde en la calle, inmediatamente a los ojo, no habían celulares, todo era teléfono de gancho. Y a los 10 minutos cuando tú llegabas a tu casa, tu padrino te llamaba, como decía el padrino, ¿qué hacías tú en Plaza Venezuela a las 7 de la noche? Entonces había un respeto. ¿Qué pasa ahora? Te lo digo por experiencia propia. Yo soy muy duro con mis yaboces porque yo pienso que es responsabilidad de los va el año de yaboraje de ese yabo.
tanto de su padrino como de su yubbón. Y hasta el año yo soy un martillo con ellos y los llamo y les digo, acuérdate de tuitar, inclusive hasta afuera, hago llamadas en la noche, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el día? Porque es mi responsabilidad. Eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Pero ahora tú consigues un yabó en la calle, ahora una yabó en pantalones en la calle, uno le dice, yabó, ¿y usted por qué está en pantalones? ¿Y sabe qué te dicen? Mi madrina me dio permiso. Ahora pregunto yo, ¿y quién es tu madrina para darte permiso si esto es una religión ancestral que te dice que la mujer tiene que tener saya para poder estar en la calle, estar de yabó? Que yabó no está después de las 6 de la tarde, que yabó no puede beber aguardiente, que todas esas cosas que los santeros que se han convertido en religiosos no son religiosos, sino simplemente son mercaderes de la religión. Es muy difícil. Hacemos el trabajo los que todavía podemos y le enseñamos ese respeto a nuestros allegados. Yo tengo gente que trabaja conmigo, gente que raspan conmigo, me ayudan, porque ya uno, tú sabes, a la edad de uno, ya uno más bien se quiere sentar como hacía Abelardo y lo ponía uno a trabajar. Y yo les enseño ese respeto, es lo primero que les enseño, que tiene que haber respeto. Y mientras ese respeto no exista, porque entiende que aquí el grave problema, Heriberto, es que aquí le hacen santo a todo el mundo. A todo el mundo le quieren poner collares, yo tengo clientes que yo no puedo llamar ni siquiera ahijados, que se consultan, se marcan un esbor, resuelven su situación y son clientes. Y tengo ahijados, que son ahijados porque yo he decidido que sean mis ahijados. Esto no pasa en todas partes. El muchacho que anda con uno para arriba y para abajo llevándole el maletín, porque a mí me tocó llevarlo. Ese es el bueno, ese es el que hay que enseñarle. Y hay que enseñarle el respeto. Y hay que ponerle la cara dura cuando haya que ponerle la cara dura. Y para hacerle una palmadita en el hombro cuando la haga bien. Estoy quedando sin lujo este. Pero bueno, entonces tú me dices un consejo. No, es que aquí no hay consejo. Aquí lo que hay que crear una conciencia de que esto es una religión, esto no es un negocio. Y aunque tú tengas que cobrar un derecho por hacer algo, también tienes que decir, el día que usted no tenga el dinero, y te lo juro, son mis palabras, venga que yo igualito se lo hago. Porque es un trabajo, es un mandato, es lo que tú abrazaste como religión que te dice que tú naciste para eso. Y por eso no todo el mundo es exitoso en eso. Yo tengo ahijados que es decirlo, yo tengo ahijados con mucha plata. Y me dice, padre, no me quiero hacer santo. Le digo, tú no tienes que hacerte santo. El día que te hagas santo lo pierdes todo. Porque no es su camino. Y me ha pasado. Y se han ido para otra parte porque yo no sé nada, porque qué brío. Y han terminado perdiéndolo todo. Entonces, ¿cómo haces tú para crear esa conciencia? A través de lo único que es tu ejemplo. Y si uno no da el ejemplo, no lo vas a poder hacer. Claro. Indudablemente es como arar en el mar, pero hay que seguirlo diciendo. Aquí un día de mi cumpleaños usted ve que todos mis ahijados vienen con un plato, 2 cocos y 2 velas. Ojo, los que merecen llamarse ahijados. Y nunca he dejado de atender a un ahijado con o sin dinero, porque esa es mi misión. Y el que quiere ser osval, el que quiere ser religioso, el que quiere lavar una cazuela, bueno, fíjate, aquí la gente se mata por lavar una cazuela para ganarse 40, 50 dólares. Y la gente no va a los itaces. Cuando yo me hice santo, por eso aprendí. Donde usted trabajaba, usted tenía que ir al ITA, porque usted no sabía si el santo que usted había lavado quería hablar con usted. Porque en el ITA se pregunta, y tú fuiste caracolero, ¿el osorbe es conmigo? ¿Es con el yabó? ¿Con la mamá del yabó? ¿Es con la madrina? ¿Con la yubona? ¿Es con la persona que lavó la cazuela? Y eso se da. Pero la gente ha perdido ese respeto. La gente va al santo única y exclusivamente por lo que le van a pagar. Y ahí es donde está el grave problema de las cosas. Ahora tú dirás, bueno, pero ¿cómo hacemos? Sí, la gente tiene que vivir. Pero en mi casa no viene nadie que no sea religioso. ¿eh? La gente que venga por plata, prefiero darle la plata y que se vaya. Porque cuando tú estás haciendo lo que estás haciendo, tienes que poner el corazón, o can. Como hay un canto que dice, Bambío can, foro yo, moyenge, en mi Bambío can. Dice, el corazón hay que ponerlo en lo que se está haciendo, porque si no sale, no camina.
Y así muchísimas cosas. Pero esos son ejemplos, y esos son secretos que tú tienes que irle contando a la gente para que la gente entienda que es una religión, que tú eres sacerdote de la religión. E Ifá y Ocha tienen que andar caminando de la mano, sin necesidad de mezclarse, sin necesidad de que una cosa esté dentro de la otra. Simplemente caminar de la mano, porque Ocha necesita de Ifá, toda la verdad. Pero Ifá también necesita de Ocha. Porque aquí el grave problema es que la gente hace Ifá y se endiosa de una manera tal que piensa que no necesita nunca más de los santos que dejó por allá atrás. Ahí estaba viendo unos comentarios de algo que estaba leyendo de lo que me mandaste. Y es verdad, hay mucha gente que es enovista y entonces, bueno, yo no tengo santo hecho, pero yo entiendo que sí. Porque si tú puedes matar arriba a un santo, usted puede entrar a una ceremonia. Pero no vaya a supervisar lo que ella hace porque usted no le hicieron nada. Es mi pensar. Acuérdate, siempre estoy hablando que es de mi punto de vista. ¿Puedes explicar eso mejor, por favor? Eso último que dijiste. Lo de los babalaos y eso, mira. Aquí lo que pasa es que siempre ha habido una guerra entre babalaos y santeros. Cuando yo me hice Ocha, ojo, oye bien lo que te voy a decir. A mí me bajaron Ángel de la Guarda con caracol. ¿Sabes por qué? Porque aquí habían 4 babalaos en Venezuela. Ahora, me perdonan los babalaos, ahora dan santos, inventan vainas, hacen paraldos, comidas de la que a lo mejor sí es verdad lo que tienen que hacer, porque lo que pasa es que esto, una cosa se va concatenando con la otra. Bueno, resultó ser que entonces empezaron a aparecer, porque aquí no había babalao, y aquí sobre los años, yo me santo en el 86, sobre el 90 y pico, aquí hubo una horda, pero una horda de babalao, que tú pegabas una patada en el 23 de enero, estoy hablando de Caracas, que no había salido todavía, y salían 40 babalaos, todos muchachos que a lo mejor empezaron a estudiar, pero nunca tuvieron la guía de sus padrinos, pues sus padrinos estaban todos en Cuba, y hablar en Cuba era todo un lío porque no habían celulares, no había la comunicación que hay ahorita, y empezaron a aprender a los trancazos. No se bajaban el de la Guardia con el babalao, después que se empieza pues como a deshojar un poquito las cosas. Y había muchachos que se iban a Cuba por moda y se hacían Ifá, porque había gente que decía que hacerse santo, conozco esto un cuento, no voy a decir el nombre de una persona de la farándula, que tenía todo lo que le daba la gana, era hijo de Yemayá, y le hicieron Yemayá, el tipo le iba maravilloso. ¿Y sabes qué dijo el tipo? Yo me voy a hacer Ifá, porque yo no me voy a estar tirando como las mujeres en el piso. Y le hicieron Ifá. Pregunta dónde está ahorita. Todo lo perdió. Porque cada quien tiene su camino, hermano. Cada quien tiene sus cosas por hacer. ¿De acuerdo? Entonces había mucha gente sin santo hecho, pero como siempre había el eterno cuento ese, en mi casa somos antibabalados, en mi casa no. En mi casa todo el que crea, entra. Mi yubona de cuchillo no cree en babalao. Y allá le mató a Oriate, y a mí me mató a Oriate. O sea que lo que estábamos oyendo hoy en la cosa tuya, en la broma que me mandaste, que no está caído, ese señor está claro en lo que está diciendo. Entonces por el novismo y por echármela de mucho, yo entraba a un cuarto de santo y le decía, ¿usted tiene de santo hecho? No, usted no puede entrar. ¿Y cómo puede matar entonces arriba de los santos? Correcto, correcto. ¿Entiendes? Entonces Correcto. yo digo, no puede ser. Entonces yo siempre he dicho que el babalao debe estar ahí. Es más, soy de los que estoy de acuerdo y con muchos babalaos que trabajo, que son mis amigos, porque yo recibí mano de orula cuando tenía como 12 años, que me la dio mi compadre Igor, que era Obá, pasó a Ifá y después me dio mano de orula, me dijo, no, mate mano de orula, yo le hice santo a la ciudad de él. Y entonces, por echársela de mucho, sacaban a la pobre gente del cuarto y yo le decía, eso no debe ser. Y me encanta de que un babalao, el padrino de la persona, vaya a alitar. Si es que ese señor tiene que ir a alitar porque ese es su padrino igualito. Y puede, y cómo se llama, y puede opinar, y puede decir, y podemos hablar de alitar. Ojalá, bueno, eso no se dio contigo, pues yo estaba muy jojoto todavía, pues. Pero yo los últimos itases siempre con el padrino de falla, a veces le pido por favor de que vayan. Porque no es que me vayas a supervisar, yo lo que quiero es que me ayude. Porque uno tiene en las manos de uno, en las manos del Omba, está la salvación de esa persona o en su defecto su perdición.
Entonces yo quiero que los míos estén bien. A Dios gracias, en todos los años que tengo trabajando, creo que solamente se me han muerto como 3 o 4 ahijados, nada más para que usted sepa. ¿yo? A Dios gracias he tenido buenas manos. Entonces ese lío Padrino, está denigrando del babalao, porque el babalao, no, hermano, el babalao tiene que ser amigo de uno, tiene que ser la persona más cercana del yao, que cuento de cuento. Yo hice un hollá una vez aquí de una persona muy alta del gobierno que se murió en el Ordó, muerto, y Heriberto, muerto, se murió. Yo trato de ponerle el dedo en el pulso, tipo no tenía, no señor, no tenía pulso, no tenía nada. Y su padrino, el babalao, que no tenía santo hecho, oye bien, fue el único que se quedó en el cuarto porque todo el mundo se espantó y se fue corriendo. Se quedó él, mi yerno que tiene chocún, un ahijado mío que anda para arriba y para abajo conmigo, que es el que aprende conmigo, un Yemayá y yo. Y así la logramos traer con palos, mambeándola, haciéndole cantos de palo, haciéndole cantos, ya logramos traerlo otra vez. Y quien la agarró fue el babalao. Si él no hubiese estado ahí, ¿qué hubiese hecho? Y él estaba ahí, correcto. y yo no soy incapaz de correr un babalao, me parece una falta de respeto con la religión, ni siquiera con el babalao, con la religión, de sacar a una persona que tiene sus ceremonias, sean las que sean. Entonces, Sí, señor. parto de eso, los babalaos hay que respetarlo. El babalao dándose su puesto y dándose el puesto del religioso son totalmente iguales. Tenga o no tenga Tú, santo hecho. hago hincapié en esto. Entonces, para tu criterio, si el babalao no tiene orilla asentado, tú igual lo dejas pasar a trabajar en sus En sus funciones. funciones, lógicamente. Él no va a venir a pasarme la navaja, ni va a venir a Claro. pintar, ni va a venir a... No, él puede estar ahí como de oyente, pues como digo yo, quédese ahí de oyente. Oye, es que si tiene santo hecho tampoco tiene que hacer nada de eso, esa no es su función. Exactamente. ¿Qué opinas tú con respecto a las ceremonias previas de Leguá, Ogún, Ochosi, Yemayao, Batalá, Changó? ¿Tú estás de acuerdo con las ceremonias previas? Hace 38 años se hacían ceremonias previas. Te va a hablar el hereje. ¿Qué ceremonias Háblame. previas, compadre? A mí no me hicieron nada. Entonces ahora te consigues tú con líos, con líos. Yo te hablo a través de experiencia. Te consigues con líos con babalao, que dice que si las ceremonias previas no están hechas, están mal hechos. O sea, entonces yo tengo mal hecho chungo, yo. Yo tengo mal hecho chungo porque a mí no me hicieron, pero ni una p, como decía mi padrino. Ahí me sacaron mi misa espiritual, de ahí para... Ojo, la misa espiritual también con sus cosas. La misa espiritual aquí la gente quiere subirse y quiere transportarse. No, la misa espiritual es un conocimiento que le das tú a los espíritus y a los muertos de esa persona de lo que vas a hacer. De ahí viene la ceremonia del coco al muerto. Por eso es que yo peleo y digo, yo llego muy temprano yo llego muy temprano al santo, pues, que yo nadie se sienta a comer, nadie hace nada hasta que yo no le dé conocimiento al muerto. ¿Por qué? Porque esa es la primera, eso es lo primero que tú tienes que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ceremonias previas, bueno, he tenido agarrones, gente que quiere darle, es más, voy a decirlo así con todo el peso, es que la primera vez que yo le di a comer una cabeza, no siendo chango, fue contigo, y ese fue el agarrón que yo tuve con tu padrino, hasta que le dije, hágalo usted. No entiendo. Fíjate que no me olvido de tu santo hace tantos años por eso. Entonces, esas ceremonias previas que todo el mundo busca, la única ceremonia previa que yo conocí de esos tiempos era cuando ibas a buscar Leguá al monte. Y cuando ibas a buscar Ogún, y eso por el canto de Ochun, de cuando Ochun fue a buscar lo que estaba amarrado a la nafre, pues que vino y lo esclavizó en el signo Ordizá. En ese signo, que el canto de Onilegüe, mito su Onilegüe, cuando Ochun le da miel. Son las dos únicas. Entonces yo no puedo estar de acuerdo. Entonces ahora, si tú no te montas en una azotea y no le das de comer, pues no hace changú. Y si no, ¿cómo se llama? Y si no sé, o sea, en estos días vi 21 ceremonias previas para un elecuá. No vale. Entonces yo digo, siempre parto de este principio. Como yo dejé de enfrentarme con la gente, me dice, le vamos a hacer las ceremonias previas. Qué bueno. Lo único que te pido es que no me lo traigan borracho. Lo demás me importa un carrizo. ¿Por qué? Porque digo, mientras no me cambie la estructura de la liturgia, no tengo problema. Eso sí,
No me vengas a mí a decir que en un cuarto de santo tú vas a hacer algo que va en contra de lo que yo estoy haciendo allá adentro. Porque ahí sí me paro, tú sabes, como tiene que ser. Pero las ceremonias previas, bueno, mira, cada quien con su parecer. Por eso te digo, es posible, usted dice, es que cuando tú te hiciste santo no había la comunicación que había ahorita, sí había la comunicación, porque yo tengo una libreta ahí del año 52 que me lo dio un señor llamado Lamberto Samá en Cuba, escrita por él y no sabía escribir. Entonces yo dije, hombre, ¿cómo escribió si él no sabía escribir? Lamberto se sentaba y me decía, es que aquí la gente cuando quiere que tú te confundas, te saca un libro escrito en papel de todas y te lo da para que tú te lo lleves. Entonces yo digo, esto es una religión de tradición oral, como lo era en un principio. Por eso es que yo siempre he dicho que el que quiere ser obba y quiere ser buen santero, tiene que andar con alguien viejo. Porque si no, los viejos, ¿para qué estamos? Además que entonces nos quitan la silla y no podemos. Pero sí entiendo que es una tradición oral. Ahora, lo de las ceremonias previas, volviendo a eso, quien las hace, muerto pues. Quien no las hace, también. Eso es igual y voy a entrar en eso porque de repente por ahí alguien te lo dice. El eterno rollo del trono de Ollá. Que jugué caleta, que jordó. Yo tengo hechos 17 Ollá y todos han nacido en los dos de Changó y todos están bien. Entonces, no hay cambio. Es que todas las ollas están mal hechas, digo mi hermana, pero a las tipas les va más bien que el carrizo, porque es bien pegada de suitá, hablan de suitá, ¿entiendes? El único trono que Miguelito una vez, mi yumbona, me dijo que se cambia era el trono de Ochosi, que se hacía en V caleta. Es el único. Los demás todos tienen que ser buenos, y los guerreros que nacen en sus piedras, en sus cosas. Entonces, lo de las ceremonias previas, realmente, no sé, o sea, si lo hace, qué bueno. Pero si no lo hace, también está bien hecho. Te hago una pregunta, padrino. Cuando te toca hacer unita en una iniciación de Ocha y el oráculo, el Eridilogún, el Cauri, habla sobre el 12, Eyila Shebora, 13, Metanla, 14, 15, hasta 16. ¿Qué haces tú? ¿Tú lo hablas? ¿Tú no lo hablas? ¿Tú lo mandas al pie de un babalao o no lo mandas? ¿Cuál piensas tú que debe ser el deber ser? Mira, cuando tú estás en una consulta normal, común y corriente, y a ti te viene Metanlamer y Dilogún, usted tiene que recoger, darle el derechito y llevárselo a un babalao de su confianza. Pero ojo, usted no puede hacer eso en Itá. Por eso el italero no debe leer solamente hasta en Gilache Hora. Tiene que saber leer hasta 16. Desarrollar el signo y decirle que hay una conversación pendiente con Ifá. Eso una sola vez me pasó y lo que hice fue, y ni siquiera fue en el ángel de su guarda, sino después de eso, que el Yahó pasó sus 3 meses y tuvo su esbo de 3 meses, con Ifá tuvimos conversación y era por una situación legal que él tenía y se solventó a través de esbo de tablero, pero nada que tenga que ver con el Yahó. Pero el italero tiene que estar suficientemente metido en todos estos órdenes, porque tú no lo puedes parar, porque es igual, y si a ti el caracol se te va lo que ya porque hay voces que se hacen en la misma estera, porque en la estera vestida no se hace voz, se hace voz en la estera pelada. Pero hay voces que se hacen inmediatamente porque en Opira la cabeza de cualquiera de los que están ahí se puede ir. Entonces, por eso vuelvo a insistir, más sabe el diablo por viejo que por diablo. A mí no me raspa santo un muchachito. Claro, si estoy yo ahí no, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Por qué? Porque simplemente han tenido la experiencia de los viejos y porque uno fue suficientemente inteligente de preguntarle a Pedro, a Esteban, a Gilberto, a Jimagua, a Cualcachiqui, y si me pasa esto, ¿qué hago? Y como uno era tan llevador de maletín, eso tiene otro nombre, tú sabes cuál es aquí en Venezuela, como era tan llevador de maletín, los tipos no se negaban.
Heriberto, a enseñar. Y siempre le decían, yo recuerdo que lo digo y quizás es echármela mucho, pero me decían, es que hay que enseñarlo. Porque yo era un muchacho. A ese carajito hay que enseñarlo porque a él le gusta. Y porque a él hay que enseñarlo, porque el día que haya que hacer lo que decía Chacho, el padrino de mi padrino, decía, es que a él hay que enseñarlo a hacer ituto. Pues si tú no lo enseñas a hacer ituto el día que yo me muera, ¿quién me lo hace? Que es lo que yo hago ahora, pues. ¿Entiendes? Y esto tiene muchísimas vertientes, quizás otro día hablaremos de eso, pero hay muchas cosas que en la religión no se hacen como se hacían antes. Aquí, no hace mucho, me llamaron para un instituto y yo con muchísimo gusto, eran como las 10:00 de la noche, yo me vestí, me monté en mi carro y me fui. Hice mi tuto, hice todo lo que tenía que hacer y pregunté, ¿y su padrino, su papá, qué pasó? El tipo estaba cobrando, no me acuerdo si eran $300 por hacer el instituto. Y yo me dije, ¿usted cuánto me va a cobrar? Le dije, absolutamente nada. Eso me lo va a pagar ese muerto en Exactamente. cualquier momento. Y yo con mi muerto vivo H. feliz. El caracol no tiene Odu Mellis. Es un oráculo simple. Ahora bien, ¿qué sucede? Hablemos directamente de Oche Melli. ¿Qué es lo que quiero que hablemos de Oche Melli? Para mí, como me lo adornen, ojo, respeto todos los criterios, pero para mi criterio, Oche Melli no existe en el caracol. Existe Oche y si quieres, Tonti Oche. Bien. Pero para mi criterio, Oche, para mí dice que el caracol no debe ir a la estera. Para mi criterio, Oche te dice que puede venir un problema de salud, agarra este oricha para ti que te va a traer la salud a ti, no se la deja a nadie, porque vas a necesitar salud. No entregues tu H para que tengas tu salud. Ahora, yo quisiera tu opinión primero sobre Oche Melli. ¿Existe o no existe? ¿Cierra al Iyabó o no lo cierra? Si lo tienen en el Eguá, si lo tienen el Orisha Batori en su Ángel de la Guarda, como dicen, o si lo tienen cualquier Orisha, ¿qué sucede? ¿Cuáles son tus puntos de vista sobre este tema? Fíjate, este es un tema controversial y muy largo, porque hay que saberlo explicar. Por eso que yo a veces digo que la gente me dice, Ochetonti Oche o Ochemelle, o como lo quieran llamar, para mi criterio, no cierro, porque hay que empezar a explicarlo. Primero, de dónde viene el signo Oche. Oya Changoy, Oya Changoy y Ochun andaban echando vaina por ir por la calle. Yo trato de hacer las historias muy a 2024, pues, para que la gente me medio entienda. Y andaban jodiendo y echando vaina por ahí. Resulta ser que Oya se enferma y van a hacer Soro al pie de Orula. Pero Orula no estaba ese día. Van al pie de Olofi no les para, van al pie de Yemayana, nadie les hacía caso. Y Oya se estaba muriendo. Había prohibición expresa de tocar el dilogún, nadie tocaba el dilogún. ¿Por qué? Porque el dilogún, el cauris, ese que era el dinero con el que se compraban las cosas. Por lo tanto, no se hacía. En la situación en la que se veía la hermana de Ochun, que era Oya, y Changó, dieron bajar el caracol. Y Ochun baja el caracol y baja 5-5. Hacen el bo y Oya se salva. Van al pie de Olofi a darle cuenta de que bajaron el caracol y Olofi le dice, ustedes estuvieron en contra de mi palabra. Por lo tanto, mientras el mundo sea mundo, este signo cerrará a la gente. Pero el primer refrán que dice, Oche, dice, sangre que corre por las venas. Yo nunca he visto a nadie que tenga, ¿cómo se llama? Que no le corra sangre por las venas y de que esa sangre se pare y la gente no se muera. Por lo tanto, sí, es verdad, es salud. Pienso que Ochemelle no cierra a nadie, porque es la prohibición de soltar el caracol en la estera, pero es prohibición de tirar el caracol, no de parirlo. Entonces, cuando ese signo viene en el ángel de la guarda, se dice que no puede darlo,
¿Por qué? Bueno, porque es su salud. Pero es lo que yo digo. Tienes que saber a quién dárselo. Porque definitivamente es un orden de caracol igual que cualquier otro. Lo que hay que tenerle su eco. Lo que pasa es que aquí me voy a buscar la lengua de mucha gente. Cuando los cubanos llegaron o cuando la religión llegó a Cuba, había mucha gente que vivía del caracol y había muchos santeros que todo el mundo se iniciaba y dijeron, aquí hay que ponerle un freno a esta situación. Y entonces que venía con Ochemelle en el ángel de su guarda, en el lenguaje, o por su mano, porque también lo he visto, lo cerraban para que no trabajara religión y le decían, es la adoración que tienes que tener con el santo. La adoración con el santo no hacen seis. Osbara, Tonti Osbara, Osbaramelli, como te deja ganas de llamarlo, pero no hacen Osbaramelli, que es la adoración del santo. Entonces, Ochemelle, para mi criterio, no cierra. Ahora, vamos a lo otro. El día que uno va, le digo a una gente en la estera que no está cerrado, se trae la lengua del mundo, se trae la lengua de la gente arriba de él. Y van a decir que no sirve. Entonces, a veces uno se hace el tonto. Yo, gracias a Dios, creo que tengo, de todos los raspados, creo que tengo 3 nada más que vinieron en ese signo y pasaron IFA. Que también dicen, tienes la oportunidad de pasar IFA, pero ¿qué pasa si viene el ángel de la guarda de una mujer? Tengo una amiga que no raspé yo, que tiene eso, ella cogió cuchillo, mire, y eso ha dado santo y parió santos en Ciudad Bolívar, como usted no tiene una idea. Lástima que no me llame para rasparle, pues. Era ahijada de una señora llamada Chundeí, Aleida Rosso, que su hijo era Obesaye de Matero, en Guarena. Entonces, yo digo que Ochemelle no cierra, pero te buscas el criterio de la gente que dice que sí. Yo tengo santos en Ochemelle, y les voy a ser honesto, yo los he dado. He sabido a quién dárselo. Porque dice Ochemelle, es tu salud, sí, es tu salud, pero tú puedes darlo. Si tú te curas con el ESBO, tú puedes darlo. Yo he visto a tipos que los han cerrado con Ochemelle por su mano. Ocheyobe en el Eguay y Ocheiroso en el ángel de su guarda, y los han cerrado por su mano. Entonces les han dicho, recuerdo esto que se lo dio un Obba muy conocido aquí en Caracas, de un ahijado mío que pasó a IFA. Él vino Ochemelle por su mano y él le dijo, tú puedes ser Obba. Y le dije, bueno, pero ¿cómo es el cuento? Pues si Ochemelle entonces no puede tirar caracol. O sea, no lo veo, ¿cómo se llama? No lo veo normal de que sea para unos y para otros no. Ochemelle, para mi criterio, no cierra. Trato de no cerrarlo. Ahora, cuando la gente dice, él está cerrado y no puede hacerlo, es su criterio. Usted verá qué hace. Pero tenemos que irnos a eso, al nacimiento de por qué lo eché en el plano de la tierra, porque fue la primera vez que vino un orden al plano de la tierra. 1. Y 2, mucha gente se basó en este Ochemelle para el trabajo de religión a mucha gente porque les convenía, pues. Porque ahí tengo que pasar a decirlo, cuando la religión llegó y sobre todo cuando salió de Cuba hacia Latinoamérica, hacia México, hacia Venezuela y ahora que se ha ido expandiendo por Perú, Chile, les convenía que la gente pagara su santo, pero que no pudiera seguir trabajando. Entonces lo cerraron. Entonces la sinvergüenzura de los bases que vinieron, y de aquí siempre me baso un refrán que dice que en la tierra de ciegos el tuerto es rey. Ellos sabían un poquitico más que uno. Y después nos dimos cuenta con el tiempo de que sí sabían, pero no sabían todo lo que decían que sabían. Esto es una cuestión de estudio, una cuestión de religión. Ese signo de Ochemelle trae muchas controversias y cada quien debe manejarlo a su criterio propio. No cierra, porque Ochemelle no da, no te tranca la sangre. Y si te tranca la sangre, te muere. Salud, sí es verdad, tienes razón. Pero Ochemelle también tiene voz. ¿Quieren un depósito por Ochemelle? Váyanse, denle 2 gallinas en el río Ocho y se quitan ese lío de arriba. Es el mejor esbo que se puede hacer en ese siglo. ¿De acuerdo? Entonces no lo podemos tomar como una regla, sino que hay que verlo de acuerdo a la casa o a la rama que lo practique de esa forma o de la otra forma. Lo que pasa es que o no cierra. Lo que pasa es que, Heriberto, es que tienes que entender algo. Las reglas las hacen los humanos.
no la hacen los santos. Y Correcto. una regla que puede ser regla para ti, puede ser que para otro sea circunstancia nada más. Entonces, mi criterio es, mis ahijados, los que yo hago, no los cierro noche y media. No los cierro, le digo, tiene que tener mucho cuidado, pero no los cierro. Ahora, hay gente que dice, está cerrado, tiene que pasar IFA, bueno, perfecto. Pero Y te hago una pregunta, con todo el respeto del mundo, si yo te plantease a ti, tú como Oriate, en el momento que estés en la estera, que le preguntases a la orilla que te da esa letra, ese otu, si la persona está cerrada o no, no sería válido. Sí, sería válido. Pero es que es una cuestión de criterio. Porque si tú lo preguntas y se lo preguntas al santo, porque tú no tienes confianza en lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿qué es lo que te hay que hacer ahí? Uno como va, le dice a la persona, para mí esto no cierra, pero es el criterio de su casa de santo. Cuando uno va, para mí esto no cierra, porque Ochemeye, Ochetonti Oche, como tú lo quieras llamar, es un orden normalito, igual que cualquier otro orden al que hay que hacerle voz. Porque quiere más de voz es malo. O Funabbe, o sea, en Ifá, o Fun e Iobbe, que no te habla eso de la manzana podrida y de los pueblos, de Changó. Y fíjate que tú consigues muchos criterios donde dice que ese es un signo que no tiene iré. Entonces es una cuestión de criterio. Por eso vuelvo a repetirte, el italero que se sienta en una estera a crearle una vida a ese yabú que nace, tiene que ser una persona que maneje muy bien todo lo que tiene que ver con el poder de qué, de la chi. Acuérdate que todo lo que tú dices ahí se cumple. Entonces tienes que saber. Tú tienes que hacer un ITA donde la persona que se levante de cita se levante con ganas de vivir y no con ganas de suicidarse. Los he visto. He revisado ITASes, demás ITASes, donde la gente, el OBA, que no tiene criterio, que no tiene equidad, le dice a la persona que va a ser gay, que no va a servir para nada. No, señor, muchas formas de decirlo, hay muchas formas de decirle malo a una gente con 20.000 palabras. Tú no tienes que tener mucho cuidado con lo que se dice ahí. Por eso es tan importante que el OBA que se siente tenga un nivel cultural muy alto para que pueda manejar las situaciones que están ahí. Y tiene que tener mucho criterio para decir las situaciones ahí. Porque ahí lo que uno se calla es increíble, pero es lo que salva al Yahoo. Porque hay veces que hay que saber decir las cosas y hay veces que hay que saberlas callar. ¿Entiendes? Yo recuerdo, y con esto te voy a cerrar, yo recuerdo que Gilberto, eso se lo oía a Gilberto Carrasco Banyoco, que me enseñó muchísimas cosas. Y se lo oí a Chacho, la persona que raspó a mi yubona, que era el Obá de la casa de Ofelia, en Cuba. Si yo no te enseño, ¿cómo voy a poder decir que hagas las cosas bien? Es una cuestión de enseñar, porque si mañana uno tiene que partir para el otro mundo, tú no te vas a quedar con todos los conocimientos que tuviste. Y el aprender es gratis, el enseñar también, porque es parte del deber de un buen religioso enseñar a los que vienen. Volvemos a repetir, la religión no se estudia ni por internet ni en librito. Hace falta pegarse del refrán que dice que el que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Un gran abrazo, las bendiciones contigo, con tu gente, con tu proyecto, y estamos a la orden para cualquier cosa, con muchísimo gusto. Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional.